En el oscuro teatro de los crímenes más infames, los secuestros han dejado una marca indeleble en la historia, capturando la atención del público debido a su naturaleza aterradora y, en algunos casos, sorprendente. Estos eventos han trascendido fronteras geográficas y límites temporales, dejando cicatrices imborrables en las vidas de aquellos que han caído víctimas de la tragedia. Entre las numerosas historias que han conmocionado al mundo, algunas destacan no solo por la crueldad de sus perpetradores, sino también por la asombrosa resistencia de quienes han logrado escapar de las garras de sus captores. Capítulo 1. El regreso a casa. En 1972, en la tranquila ciudad de Merced, California, vivía un niño llamado Steven Stanner. A la tierna edad de 7 años, su vida dio un giro inesperado cuando fue secuestrado camino a la escuela. La noticia conmocionó a la comunidad, y a pesar de los esfuerzos de la policía y los padres de Steven, el pequeño desapareció sin dejar rastro. Durante 7 años, la familia Stanner vivió en la agonía de la incertidumbre. Su hogar estaba lleno de fotos de Steven, y su ausencia dejó un vacío que no podía ser llenado. La vida continuó, pero la sombra del secuestro se cernía sobre ellos. En 1980, la historia tomó un giro sorprendente. Un día, en una pequeña ciudad de California, un joven de 14 años apareció en una comisaría, desaliñado y visiblemente nervioso. Al principio, las autoridades no podían creer lo que veían, era Steven Stanner, el niño que se había perdido hacía 7 años. La historia que contó Steven era increíble. Durante su cautiverio, había sido llevado a lugares remotos y cambiado de identidad varias veces. Su secuestrador, un hombre llamado Edward Murphy, lo manipuló psicológicamente, haciéndole creer que sus padres no lo querían más y que su vida anterior era un sueño. Sin embargo, Steven encontró la fuerza interior para resistir y finalmente escapar. El regreso de Steven fue un momento de alegría y asombro para su familia y la comunidad en general. La noticia se extendió rápidamente, y los medios de comunicación siguieron de cerca la increíble historia de su regreso a casa. La ciudad de Merced celebró con júbilo, pero también se enfrentó a la difícil tarea de reconciliarse con los años perdidos y comprender la tragedia que había ocurrido. La readaptación de Steven a su vida anterior no fue fácil. Había perdido su infancia y había experimentado cosas que ningún niño debería vivir. Sin embargo, con el amor y el apoyo de su familia, Steven comenzó el largo proceso de curación. La comunidad también desempeñó un papel crucial, brindando comprensión y paciencia mientras el joven intentaba recuperar la normalidad. A medida que pasaban los años, Steven Stanner se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Su historia inspiró a otros a nunca perder la fe, incluso en los momentos más oscuros. Aunque el dolor de los años perdidos nunca desapareció por completo, Steven encontró la fuerza para construir una vida nueva, contribuyendo a la conciencia sobre los casos de secuestro y la importancia de la unidad familiar. Capítulo 2. Buscando la luz. Natasha Campus, una niña austriaca de 10 años, experimentó un destino que ninguna mente infantil debería soportar. El 2 de marzo de 1998, mientras se dirigía a la escuela en Viena, su vida dio un giro abrupto y aterrador. Wolfgang Priklopil, un ingeniero de telecomunicaciones, la secuestró en plena luz del día, dejando tras de sí una comunidad sumida en la conmoción y la incredulidad. Durante más de 8 años, Natasha vivió enclaustrada en un estrecho sótano bajo la casa de su secuestrador en la localidad de Strasov. Su existencia estaba marcada por la oscuridad, la reclusión y la manipulación psicológica. Priklopil, un hombre meticuloso y controlador, ejercía un dominio total sobre la vida de Natasha, imponiendo reglas estrictas y manteniendo su existencia oculta a los ojos del mundo exterior. A lo largo de su cautiverio, Natasha desarrolló estrategias ingeniosas para mantener su cordura y preservar su humanidad. Su voluntad de sobrevivir la llevó a encontrar pequeños momentos de normalidad en medio de la adversidad. Aprendió a leer y escribir con los pocos libros que tenía a su disposición, y en secreto, escuchaba la radio para mantenerse conectada con el mundo exterior. El 23 de agosto de 2006, tras años de planificación y coraje, Natasha Campus encontró la oportunidad de escapar cuando su secuestrador se distrajo. En un acto valiente y decidido,
Emergió de las sombras de su confinamiento y buscó ayuda. Su fuga sorprendió al mundo, revelando una historia de resistencia y determinación que dejó perplejas a las mentes de aquellos que intentaron comprender el alcance de su tragedia. Capítulo 3. La esclava del ataúd. La historia de Kalin Stan, conocida desgarradoramente como la esclava del ataúd, se desplegó en un oscuro rincón de la criminalidad, donde los límites de la realidad y la pesadilla se desdibujan. En mayo de 1977, cuando Kalin tenía 20 años, su destino cambió de manera irrevocable mientras hacía autostop en California. Fue recogida por Cameron y Janes Hooker, una pareja aparentemente común que, sin embargo, ocultaba oscuras intenciones bajo la fachada de la normalidad. Una vez bajo su control, Kalin fue sometida a una pesadilla inimaginable. Los Hooker, motivados por perversiones sadomasoquistas y delirios de poder, la mantuvieron en cautiverio durante 7 años. Su método más impactante fue un ataúd especialmente construido, diseñado para limitar sus movimientos y sumirla en la claustrofobia de la oscuridad total. Kalin fue sometida a abusos físicos y psicológicos constantes, mientras los Hooker ejercían un control absoluto sobre cada aspecto de su vida. La manipulación mental y el uso de amenazas mantenían a Kalin sumisa y aterrada, impidiéndole cualquier intento de escape. Durante años, la línea entre la realidad y la pesadilla se desvaneció para Kalin, quien, en su aislamiento, luchaba por mantener su humanidad. A medida que los años pasaban, la situación de Kalin se volvía más desesperada. Sin embargo, a través de un inquebrantable instinto de supervivencia, logró mantener un atisbo de esperanza. Su resistencia se convirtió en un testimonio de la fuerza del espíritu humano incluso en las condiciones más desoladoras. Finalmente, en 1984, Kalin fue liberada. Janes Hooker, sintiendo remordimientos y temiendo por su propia seguridad, contactó a las autoridades y reveló el horror que había ocurrido en su hogar. Cameron Hooker fue arrestado, y Kalin pudo, después de años de cautiverio, empezar a reconstruir su vida. Capítulo 4. La redención de un abuelo. Corría el año 1973 en la pintoresca ciudad de Roma, Italia, cuando un oscuro capítulo se escribió en la vida de John Paul Getty III, un joven de 16 años y heredero de una de las fortunas más grandes del mundo, la del magnate del petróleo John Paul Getty. Una noche, mientras paseaba por las calles de la ciudad eterna, fue secuestrado por un grupo de hombres enmascarados. El secuestro envió ondas de shock a través de la alta sociedad y los titulares de los periódicos. La familia Getty, conocida por su inmensa riqueza, estaba ahora sumida en una pesadilla que no podían ni imaginar. Los secuestradores exigieron un rescate exorbitante, pero lo que sorprendió al mundo fue la fría respuesta del patriarca de la familia, John Paul Getty. El magnate del petróleo se negó a pagar el rescate completo, argumentando que ceder a las demandas de los secuestradores pondría en peligro a sus otros nietos, convirtiéndolos en blancos potenciales. Esta decisión desató una tormenta de críticas y condenas públicas hacia John Paul Getty, quien se ganó la reputación de ser un hombre calculador y despiadado. Mientras tanto, en algún lugar desconocido, John Paul Getty III estaba enfrentándose a la brutalidad de sus captores. A lo largo de los meses de cautiverio, sufrió tanto física como emocionalmente. Sin embargo, su espíritu no se quebró, y encontró formas de resistir, manteniendo la esperanza de que su familia lo rescataría. La presión pública sobre John Paul Getty aumentó a medida que la historia ganaba más atención mediática. Incluso amigos y asociados le instaron a reconsiderar su posición. Finalmente, tras casi 5 meses de negociaciones, el magnate acordó pagar una suma significativa, pero aún menor que la demandada por los secuestradores. El día en que John Paul Getty III fue liberado, la noticia resonó en todo el mundo. Su familia lo recibió con brazos abiertos, pero la relación con su abuelo había quedado marcada por la dolorosa experiencia. Aunque físicamente liberado, el joven Getty llevaba las cicatrices emocionales de su tiempo en cautiverio. La historia de John Paul Getty III se convirtió en un recordatorio de los peligros de la riqueza extrema y la frialdad de ciertos aspectos del mundo de los negocios. La tragedia también sirvió como un llamado de atención sobre la importancia de los lazos familiares y las prioridades en la vida. Muchas gracias por ver nuestros vídeos.
No olvides dejar un like y suscribirte para ayudarnos a seguir mejorando y creciendo.